No, acá la podemos, mía, sí, ya está. Yo tengo después cómo claro, rescatarla. Porque la de la y semana pasada después, todavía la estoy buscando. claro, por eso entonces Romina hacemos así, lo graban a Lía y después nos comunicamos con Darío para que todos tengan acceso. No, la subo en la página, no tengo drama. En el Eso, aula. en el aula virtual Tal entonces. cual. Tal cual. Perfecto. Bueno, gente, buenas tardes primero todos. Espero que estén bien. Los que estamos acá en Córdoba seguimos encerrados, en Córdoba capital me refiero, seguimos encerrados. Así que esta es una buena oportunidad de pasar un rato sin pensar demasiado en el encierro. La semana pasada empezamos con estimación. Estimación y pruebas de hipótesis son las dos grandes herramientas que tenemos para hacer inferencia estadística. La inferencia es ir desde la muestra hacia toda la población, porque como ya hemos estado hablando antes, a la población no siempre tenemos acceso, sino que en la mayoría de los casos, con suerte, logramos una muestra representativa que nos tiene que permitir poder hablar de todo lo que pasa en esa población. Entonces, la semana pasada vimos estimación, hoy vamos a ver la primera parte de pruebas de hipótesis, las generalidades, como dice acá, y algunos primeros pasos. Esta unidad de prueba de hipótesis se divide en varias unidades porque son muchos los temas que abarca. Bueno, prueba de hipótesis. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis, en primer lugar, es una suposición que yo expreso como una afirmación, pero que en realidad no sé si es cierta o es falsa. En la mayoría de los casos es una conjetura sobre la respuesta que hay a alguna pregunta, alguna idea, algún cuestionamiento que alguien tiene, y sobre esa pregunta, sobre esa idea, se plantea una respuesta posible. Esa respuesta posible es esta hipótesis, que la voy a expresar como una oración afirmativa, pero que en realidad, hasta que no termine absolutamente todos los pasos, no voy a saber si es cierta o si es falsa. Es decir, si esa afirmación que yo escribí realmente es afirmativa o es negativa. En estadística hablamos de dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la que de entrada se considera como cierta, pero se llama nula porque es la que pretendo anular. En medicina, por lo general, es el gol estándar. Como alternativa de esta nula es la hipótesis alternativa. Le llamamos H sub 0 a la nula, H sub 1 a la alternativa. Y es lo que de entrada yo creo que no correspondería si la hipótesis nula fuese cierta, pero que sí va a ser la que corresponde cuando la hipótesis nula deje de ser cierta. Y en medicina es la suposición que el investigador quiere demostrar. A ver, yo estoy probando una nueva droga para ciertas cosas, para cierta dolencia, y voy a decir que esa dolencia solo la cura la droga que ya está instalada. Y con eso tengo que comparar la droga que estoy poniendo a prueba. Entonces, por el momento, la única que la cura, que lo mejora esa dolencia es la que ya está instalada, contra la alternativa de que la nuestra pueda funcionar. Esto, obviamente, que en estadística se expresa todo a través de números, a través de parámetros, que van a depender de con qué variable nosotros estemos trabajando, ¿sí? Entonces, lo que nosotros decíamos recién es, tenemos una población, esa población tiene parámetros que la definen. Por ejemplo, la media, si estoy hablando de una variable cuantitativa, o la proporción
que estoy hablando de una variable cualitativa. A esa población no siempre puedo arribar. Solamente logro trabajar con una muestra. Esa muestra, si es representativa, me va a permitir calcular a través de ella los estadísticos, que serán X barra, es decir, la media muestral, si trabajo con una variable cuantitativa, o P minúscula, es decir, la proporción muestral, si trabajo con una variable cualitativa. A partir de estos estadísticos y con la metodología de la prueba de hipótesis, yo voy a intentar hacer esa inferencia, es decir, intentar decir cuánto valen, cómo se comportan, cuáles son los valores posibles de los parámetros en toda la población, pero no teniendo acceso a toda esa población, sino a través de la muestra. Eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de esta clase. Los pasos básicos que hay para esto son: planteo una hipótesis inicial, nosotros le vamos a llamar nula, y una alternativa. A partir de esa hipótesis, vamos a buscar evidencias muestrales de los acontecimientos. O sea, vamos a buscar datos, vamos a tomar una muestra que sea representativa de lo que nosotros queremos estudiar, y a partir de esa muestra vamos a analizar una, dos, tres, muchas variables, podrán ser cuantitativas o podrán ser cualitativas, de acuerdo al objetivo de nuestro problema, y con la evidencia muestral vamos a tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula, es decir, la afirmación con la que nosotros partimos. Espérenme que tengo que aceptar gente. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se va entendiendo? Ahí dicen que sí, Analia. Sí, hay como sugerencia por si te queda más cómodo. Viste, en el margen inferior tenés el dibujo de un librito. En el margen inferior no tengo nada. Sí. Si apretas el librito, lo pone en pantalla completa como una presentación. ¿Y lo ven mejor? No. Me lo puso peor. No, es que no, ese apretale ahí una X. ¿Viste donde dice ortografía? Donde dice ortografía, cerra lo de la X. Y es en el librito, pero que está del lado derecho, no es en ese. En ese. La ortografía me persigue. Ahí está. Ahí se fue. Ahí está, ahora lo vemos en pantalla completa. Genial. Excelente. Bueno, esto es lo que decíamos recién. ¿Sí? A partir de la muestra, vamos a ver cómo se comporta toda la población, haciendo este pequeño salto que se llama inferencia. No quiere pasarse. Ahí está. Bien. La pregunta es, imagínense que lo que yo quiero medir, que lo que yo quiero analizar, es una variable cuantitativa. No sé, nivel de glucosa en sangre. No tengo acceso a todos los pacientes que me implica la población de la cual yo quiero trabajar. Pero sí puedo acercarme a una muestra que me va a dar, a partir de sus datos, el valor de la media muestral. Si yo a partir de una muestra de N personas a quienes les tomé la medición de la glucosa en sangre, puedo saber cuál es la media muestral de la glucosa en sangre. Tengo ese valor de X media. Mi pregunta es, ¿esa X media es exactamente igual a mu? Como para que yo tranquilamente, sin hacer mucha metodología, ni grandes pasos, ni nada,
pueda decir que si a partir de la muestra me dio 98 miligramos por cada 100 mililitros, puede decir que absolutamente todos los pacientes tienen ese valor promedio de glucosa en sangre? Obviamente que nadie me puede responder a eso, porque para eso tendremos que tener acceso a toda una población. Pero intuitivamente todos sabemos que puede haber errores, que puede que la muestra que tomé no sea representativa, que puede que no sea del tamaño adecuado, que puede ser que la variable que elegí tenga tanta variabilidad que ese 98 en esta muestra, en la otra me dé 130, o en la otra me dé 60 y algo, y entonces, de esa manera, estoy corriendo el riesgo de que a partir de una pequeña muestra, o de una muestra que podría no ser un número tan chico, pero siempre es chico con respecto al tamaño poblacional, yo pueda arriesgarme a que con el valor de la media muestral diga cuánto vale el valor de mu. Incluso, aunque la muestra fuese representativa y aunque el tamaño sea adecuado, también podría ser que tuve un error de cálculo, que a cualquiera le puede pasar, un error de tipeo al generar la base de datos, y eso hace que mi conclusión deje de tener la validez que yo esperaba, y de esa forma las conclusiones no son válidas. A pesar de haber tenido una muestra de buen tamaño, de buena calidad, una variable no tan variable, sin embargo, las conclusiones no me sirven. Entonces, la prueba de hipótesis en sí exige una serie de pasos, que son los que vamos a ver hoy, y que con una cierta probabilidad de equivocarme, me van a decir a qué conclusión llegar. Y eso es lo importante en esto. Que yo a esto le puedo sumar un valor de probabilidad. Y si le sumo un valor de probabilidad, automáticamente, aunque ese valor de probabilidad esté expresado en términos de errores, automáticamente yo tengo una confianza en lo que estoy diciendo. Bien, fíjense, ¿cuál debería ser la media muestral? ¿Cuán rara debería ser la media muestral para que sea diferente de mu? O sea, ¿cuánto debería diferir esa media muestral de lo que yo creo que es el valor de la media poblacional para que yo realmente diga que esa hipótesis nula no es cierta? Por consenso, ese valor está en alrededor del 5%. No es un valor fijo. Puede ser un 5, puede ser un 1, puede ser un 10, puede ser hasta un 15 o un 20, dependiendo perdón, de la calidad de la muestra, del tamaño de esa muestra, de la variabilidad de la variable, del cómo se tomaron los datos. Entonces, este porcentaje es lo que nosotros llamamos nivel de significación. Y ese nivel de significación es el máximo error que nos permitimos cometer cuando vayamos a decir de aquí en adelante rechazo la hipótesis nula. Es decir, vamos a rechazar la hipótesis nula cuando estemos seguros de que al tomar esa decisión nos podemos equivocar en como mucho un 5% de las veces. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Acá dice, pero no todo es simple. Acá viene lo menos simple. Imagínense que nosotros tenemos como trabajo una variable cuantitativa. Por lo tanto, su parámetro es mu, sea la media poblacional, y el estadístico o el estimador es X media, es decir, la media de la muestra. Por otro lado, si la variable fuese cualitativa, el parámetro sería la proporción poblacional, y el estadístico o estimador calculado a partir de la muestra sería la proporción muestral. Vamos primero por la cuantitativa. Nosotros vamos a asumir, para un problema determinado,
que nuestra prueba de hipótesis es que la media es igual a tal valor contra la alternativa de que no toma ese valor. Supónganse el 94 que yo les decía recién. A ver, el 94 es el valor de nuestra muestra. Entonces aquí lo que voy a poner es el valor que dicen los libros, el valor que se conoce de toda la vida, el valor que es como una ley por el momento está acá, ¿sí? La media de todas las personas que entran dentro de nuestro grupo de estudio a nivel poblacional tienen un promedio de glucosa de mu sub 0 miligramos por 100 mililitros. Contra la alternativa de que no sea ese valor, sea cualquier otro valor. Ese cualquier otro valor obviamente tiene un rango de variación, porque no es que es ese valor exacto o nada. Es ese valor exacto más una cierta variación hacia arriba o hacia abajo, que me lo da obviamente el nivel de confianza. Para eso, en una distribución normal, porque así son los valores con los que nosotros nos estamos moviendo, son variables que se distribuyen normalmente, o sea, en esa campanita de Gauss, vamos a asumir que el centro de esa campana es este valor mu sub 0 que yo propongo. Entonces, a partir de ese valor mu sub 0, voy a fijar a ambos lados a partir de donde voy a decir que la media deja de ser mu sub 0 para ser distinta a mu sub 0. Y es lo que corresponde a las zonas de rechazo. Es decir, hasta un cierto valor, que lo va a determinar, por ejemplo, un valor de Z, que vamos a sacar de RMedic, voy a tener como valor de media poblacional mu sub 0. Es decir, nuestra media muestral va a poder estar entre esos dos puntos críticos, que están acá definidos como barritas azules verticales, a partir de cuál valor, hacia la izquierda o hacia la derecha, entramos en lo que se llama zonas de rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué tamaño tienen estas zonas de rechazo? Van a depender de ese nivel de significación del que hablábamos recién. Alfa es el 5% que decíamos recién, 1 de cada 20 o 0,05. Es decir, que acá estoy dejando una colita que vale 0,025 de cada lado como zona de rechazo. Y eso es un error que nosotros nos permitimos cometer, pero un error tan chico como nosotros lo estamos definiendo. Lo cierto es que si con nuestra muestra no alcanzamos a salir de este intervalo central, podemos por el momento no descartar a mu sub 0 como la media de ese poblacional de ese conjunto de datos. En cambio, si con los datos de la muestra caemos en la cola de la derecha o en la cola de la izquierda, y así se llama este tipo de pruebas, bilateral o a dos colas, entonces vamos a decir que nuestra muestra es lo suficientemente distinta de mu como para que su media sea un valor diferente de mu sub 0. O sea, mu sea distinta a mu sub 0. Me paran si voy muy rápido o si lo que quiero decir no se entiende. Es decir, si con el valor de la muestra llegamos por aquí, vamos a decir que mu toma un valor diferente a mu sub 0, lo mismo que si caemos en la colita izquierda de la distribución, mu va a tomar un valor diferente a mu sub 0. Lo mismo pasa si yo trabajo con una proporción. ¿Y cuándo voy a trabajar con una proporción? Cuando mi variable es cualitativa. Es decir, yo voy a decir la proporción de infectado es de tanto por ciento, o expresado en proporción de 0, tanto. Bien, yo voy a plantear como hipótesis nula el valor que está en los registros históricos. Como hipótesis alternativa,
lo que yo creo que está pasando ahora. Es decir, yo creo que en este momento de la pandemia ese valor de proporción cambió. Y si cambió, va a dejar de ser P sub 0 para ser un valor diferente de P sub 0. Si a partir de la muestra yo no salgo de la zona central de la curva, no voy a poder descartar a P sub 0 como el valor de la proporción poblacional. Sin embargo, si cae en alguna de las colitas de la distribución, ahí ya el nuevo valor de la proporción va a ser diferente de P sub 0. E intuitivamente podemos decir que si caemos en la zona derecha, el valor de P nuevo va a ser mayor que el valor de P sub 0, mientras que si caemos en la colita izquierda, el valor de proporción poblacional nuevo va a ser un valor menor al original de P sub 0. ¿Se entiende hasta aquí? Y fíjense, ya los dejo contestarme, perdón. Y fíjense que estoy diciendo que si con lo que relevamos para la muestra, en la muestra no nos movemos de este nivel central, no podemos descartar que la proporción se mantenga en P sub 0, perdón. En ningún momento estoy diciendo aceptamos que P sub 0 es la proporción central de esta distribución, porque la hipótesis nula nunca se acepta. En el mejor de los casos no se rechaza. ¿Sí? La ciencia crece en la medida que va pudiendo descartar estos valores y no en la medida que los puede ir confirmando. Porque una vez que los confirma, quedan como leyes y no tienen más acceso a modificarse. En cambio, si uno va pudiendo, con nuevas herramientas, con nueva metodología, con nuevas muestras, puliendo más la información, va llegando a valores mucho más confiables. Ahora sí, ¿se entiende hasta aquí? Nati, vos que sos mi mediadora, o Nico. Están un poco lentos en responder, pero parece que sí. O yo voy bueno, acá rápido, una de dos. No, pero vas bien, está perfecto. Nico, se entiende lo que digo, ¿no es cierto? Ayúdame. Sí, perfecto. No, y además no hay preguntas, así que significa que está todo bien. Bueno, me alegro. Seguimos un poquito más entonces. Vámonos. A ver, cuando tomemos estas decisiones, hay 4 resultados posibles que nos pueden pasar. Esos resultados posibles van a determinar cosas buenas y cosas no tan buenas, pero que a la larga se pueden corregir. Fíjense, si la hipótesis nula que yo estoy planteando es cierto y no la rechazo, que es lo que decíamos recién, quedábamos en el centro de la distribución, nos mantenemos en que el valor de P o el valor de mu es el correcto. Y eso tiene una confianza tan grande como el nivel de confianza que nosotros veíamos la semana pasada en los intervalos. O sea, está en el orden del 90, del 95%. O sea, tengo una probabilidad muy grande de estar haciendo las cosas bien. ¿Qué pasa si yo rechazo esa hipótesis nula que sí era cierta? Y bueno, me voy a equivocar. Es lo que pasaría si la muestra cae en la cola derecha o en la cola izquierda. Y me voy a equivocar, pero me voy a equivocar tan pocas veces como yo lo haya decidido, porque ese 5% lo fijé yo. Y si quiero equivocarme menos, pondré un 1%, y si puedo equivocarme un poquito más porque no es tan grave, podré irme hasta un 10%. Pero a ese error lo estoy definiendo yo. Entonces, eso se llama error tipo 1,
cuya probabilidad es el alfa que nosotros decíamos que por consenso está fijado en un 5%. Es un error, sí, pero es un error que tiene un valor tan chico como yo quiera ponerle. Ahora, ¿qué pasa si esta hipótesis que yo planteé, esta hipótesis nula, no es cierta, sino que es falsa? Si yo no la rechacé, es decir, me quedo en la postura del medio y resulta que la muestra que yo tomé no corresponde a esta curva azul, sino a alguna otra que venga desde la derecha o desde la izquierda, aquí. Y bueno, ahí también me voy a estar equivocando. Eso se llama error tipo 2 y hay maneras de cuantificarlo. No es el espíritu de esta materia, pero hay formas de medir cuánto es este valor de error. Por otro lado, si yo digo, cuando hago este juego de hipótesis, rechazo la hipótesis nula, porque con las evidencias muestrales yo caí en alguna de estas colitas, supónganse en la de la derecha, y realmente ese valor no tiene chances de pertenecer a esta curva, sino que pertenece a otra, que por ejemplo está acá, obviamente con un valor de P superior a este original, entonces estoy haciendo las cosas muy bien, porque estoy diciendo que el valor de la proporción poblacional no es este P sub 0, sino que es un valor diferente, y seguramente a través de un intervalo de confianza podré llegar a este nuevo valor. Eso significa que estoy en esta situación y que es la potencia del test y es la probabilidad que uno busca siempre de que sea la más alta posible, porque es la probabilidad de descartar realmente lo que no es correcto e ir avanzando hacia la verdad. De estas cosas, lo que más nos interesa es saber que tenemos una confianza alta cuando no rechazamos la hipótesis, y esta es cierta, y que tenemos un error tipo 1, cuya probabilidad es alfa, pero que fijamos nosotros tan chico como lo decidimos. Veamos algunos ejercicios. Vamos con 2. El 1 y el 2 de la guía que van a tener apenas terminemos la clase en el aula. El primer ejercicio habla de el peso medio de mujeres de 30 a 40 años de edad es de 63 kilos, dice en algún lugar una bibliografía. Un estudio realizado en 16 mujeres de tal edad que siguen una dieta vegetariana dieron otros resultados. ¿Cree usted que modifica la dieta el peso medio de las mujeres de esa franja etaria? ¿Cómo sería el planteo de hipótesis? Y acá vienen los pasos o los métodos de los que hablábamos recién. Hacer una prueba de hipótesis requiere mínimamente 3 pasos. El primer paso es fijar las hipótesis, el juego de hipótesis. Para nuestro ejemplo, la hipótesis nula va a decir que la media es igual a 63 kilos, contra la alternativa de que la media no tiene 63. O no es de 63. ¿Sí? Ese es nuestro juego de hipótesis. Nosotros vamos a intentar ver con cuál de las dos hipótesis nos estamos quedando. Obviamente, de acuerdo a lo que uno viene planteando, debería esperar quedarse con la hipótesis alternativa. Para eso tengo que fijar el nivel de significación, esta probabilidad máxima de cometer el error tipo 1, que ya dijimos que por consenso está dentro del 5%, es decir, 0,05, y a continuación un estadístico, que en este caso es un estadístico T. ¿Por qué?
Porque yo sé que a nivel poblacional la media es de 63 kilos, pero no sé nada de la variabilidad de estos datos. Y para poder usar aquí un estadístico Z, yo necesitaría ese dato que no lo tengo, sino que lo voy a estimar a través de la muestra, tal cual lo hicimos en el intervalo de la semana pasada. Entonces, les cuento que este estadístico T, como está acá en la notita, es una distribución muy similar a la normal, también es simétrica en forma de campana, un poquito más achatada que la de la normal, pero que tiene casi las mismas características y que la vamos a usar cuando en lugar de sigma, que es el desvío poblacional, tengamos que usar ese, que es el desvío muestral, porque ese sigma, el desvío poblacional, lo desconocemos. Bien, ¿cuál es el tercer paso? Buscar una muestra, conseguir los pesos de esas muestras, y a partir de ahí, como dice esta fórmula, con nuestro aliado RMedic, encontrar la conclusión. Entonces, creo que de este no tengo más, sí. Salgo de esta presentación y les cuento cómo sería esto en RMedic. ¿Sí? ¿Vos lo tenés ahí, Analia? Sí. Sí, gracias. ¿Vos le pediste función en el presente? Porque no sé, como llegué 15 minutos tarde. No, nada de eso, todo tuyo. Ok, ahí le pongo. Mientras yo encuentro lo que busco. Hay gente que quiere hacer alguna consulta. ¿Sí? ¿Quieren hacerla antes que empecemos el ejercicio? ¿O levantaron la mano sin querer? ¿Levantaron la mano? Yo no vi nada que Tengo pusieron acá. acá una marca de 3 levantadas de mano por eso. Ah, bueno, entonces que activen su micrófono si quieren. Hola, Doc. Una fui yo, pero no quería poner la otra, la de OK. Bien. Perdón. No es nada, al contrario. ¿Alguien más? Pili, ¿quieres hacer alguna consulta? Bueno, seguimos, no hay problema, tenemos tiempo. Si alguien quiere hacerla después. Les decíamos, entramos acá, en esta ocasión, en Más RMedic. Como siempre, vamos a buscar el archivo. Analia. Sí. Disculpa, pero estás compartiendo el PowerPoint y no vemos el RMedic. Ah, perdón, yo pensé que sí. Acá vamos. Dame un segundo. Probablemente estés compartiendo solo esa ventana, por eso primero tenés que dejar de compartir. Según yo, la había dejado de compartir. Y después cuando te vuelvas a unir, poner toda la pantalla o elegir la pantalla de RMedic. A ver, ahí ahora sí. Ahí está bien. Ahí se abrió RMedic. Sí. Bueno, lo que hice, como hacemos siempre, es a través del browse buscar el archivo 4 del módulo 4, el ejercicio 1. Este es el archivo, nos muestra los primeros 5 registros, con el peso, que es la variable que nos interesa. Les dejo a ustedes el control y los gráficos si los quieren hacer, y lo que nosotros vamos a hacer es ir a pruebas de hipótesis. Y en pruebas de hipótesis nos va a preguntar cuántas variables, una, cuál es esa variable, el peso, se conoce la variable peso como numérica,
Esto es importante porque nosotros estamos haciendo una prueba de hipótesis para mu y nos ofrece algunos test. El que a nosotros nos interesa es el test T de una muestra. Para aplicar el test T es indispensable cumplir ciertos supuestos. Por ejemplo, que la variable en estudio tenga distribución normal. Por eso, cuando comienza esto, ¿se ve toda la pantalla? Sí. Bien. Cuando comienza esto, lo primero que hace es revisar los requisitos del test y decirnos si es válido aplicarlo. Esto es importante porque si no las conclusiones a las que podamos llegar pueden no ser válidas. ¿Puedes repetir eso último porque se tildó justo la audiencia? Sí, claro. Les decía que el test T, que es lo que nosotros vamos a aplicar ahora, requiere que la variable que estamos estudiando, la variable peso, tenga una distribución normal. Y para eso el sistema, el software, cuando arranca, antes de hacer la prueba de hipótesis, pone a prueba ese requisito, le hace un test de normalidad, vamos a hablar de esto más adelante, pero para que sepan que lo verifica, y nos dice acá si es válido aplicar este test. Esto es muy importante porque si no las conclusiones a las que podamos arribar no son válidas. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que chequear. Acá nos pregunta cuál es el valor de la media poblacional bajo hipótesis. Nosotros habíamos dicho que era de 63 kilos, ¿se acuerdan? Nuestra prueba de hipótesis es bilateral. Entonces, vamos hacia la salida. Y en la salida del test nos dice que para la variable peso usó una muestra de tamaño 16. Esperen que tengo que aceptar gente. Ahí está. Usé una muestra de tamaño 16, que para esta prueba bilateral le dio una media de 60,93 a la muestra, pero que la media que nosotros poníamos bajo hipótesis es de 63. El estadístico, esa formulita T que nosotros teníamos ahí recién, la hizo sola y le dio menos 1,34, y que para esa muestra y con un nivel de error tipo 1 de 0,05, el valor de P es 0,20. Por lo tanto, yo no alcanzo a ver acá, pero dice que no rechazar la hipótesis nula. Esa es la conclusión a la que deberíamos arribar. Dice, el valor de P es mayor que el valor de alfa, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la media de la variable peso es estadísticamente igual, por el momento diría yo, al valor bajo hipótesis. Es decir, no podemos decir que para estas mujeres vegetarianas les haya cambiado el valor del peso promedio a nivel poblacional. También aparecen debajo otras cuentas, como las medidas de posición, la medida de dispersión, los percentiles y el intervalo de confianza, tal cual lo vimos la semana pasada, para 3 valores diferentes de confianza por si queremos ampliar las conclusiones. Pero nuestro ejercicio culmina en este paso. En primer lugar, chequear que nuestra variable realmente se comporte como una normal para que este test tenga validez. En segundo lugar, haber completado correctamente esta parte para que el software haga el trabajo por nosotros. Y en tercer lugar, analizar esta salida, que es donde tenemos la respuesta a nuestras conclusiones. Entonces, para el ejercicio, la respuesta final sería: no se rechaza la hipótesis nula, la media de valor de la variable peso es estadísticamente igual al 63 que traíamos en un origen. ¿Se entendió hasta aquí?
Nati. Gabriela levantó la mano. Gabriela, ¿querés hacernos alguna consulta? Hola, Doc. No, le decía que me equivoqué ahí con la manito, era la otra del dedo. Era la que quedó de la otra vez. Perdón. Sí, no sé cómo saca. Doc, le hago una consulta. ¿Por qué ¿Sí? cuando elige el tipo de variable se elige bilateral y no de derecha o de izquierda? ¿De qué depende eso? Ahora vamos a seguir con eso, pero fíjate que en la hipótesis nosotros planteamos que la media era 63, con que era un Sí, valor diferente a 63. Ese diferente puede ser por más chico o por más grande, y eso es la bilateral. Quiere decir bien. que tenemos zona de rechazo a ambos lados de la campana normal, ¿sí? Claro, nosotros lo que estamos planteando es solamente que sea diferente, que puede ser por Diferente, más o por menos, no, no que sea por más. O exacto, por... o Bien, por menos, perfecto. tal cual. Ya vamos a ver esos casos. Dame un ratito. ¿Listo? Bien, ¿se entendió hasta aquí? Perdón, una pregunta, Sí. disculpen. Yo he entendido que las bilaterales eran porque eran variables cuantitativas No, no, y que las P era para las cualitativas. no, no. Sí, a ver, pero no tiene nada que ver con lo bilateral. Las cuantitativas van con la mu y las cualitativas van con la proporción. ¿Sí? Pero cualquiera de ellas puede o no ser bilateral. Lo bilateral tiene que ver, vuelvo de nuevo a la presentación, la bilateral tiene que ver con el planteo de la hipótesis. Con esto tiene que ver la bilateral. Que yo acá estoy diciendo que mu es igual a 63 con que tome un valor diferente de 63. Ese diferente puede ser más chico que 63 o más grande que 63. Por eso es que nos quedan dos zonas de rechazo. Aquí sería este el ejemplo. Aquí tengo el 63 y este conjunto de mujeres vegetarianas podría pesar menos de 63, menos estadísticamente significativo que 63, o mucho más que 63. De acuerdo a la muestra que hemos obtenido, no se salió de este rango posible, que está alrededor del 63, y por lo tanto no puedo decir que la media haya cambiado. Y en realidad tengo que mantenerme en el 63 como valor de media poblacional. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí Florencia pregunta sobre la diferencia. Dice, la diferencia entre 60,97 y 63 ¿es poco significante? Tal cual. ¿Así decimos que es estadísticamente igual? Tal cual. Así es, Florencia. El 63 está acá. El 60 y pico no alcanzó a pasar esta barrera, que es la que determina que es diferente. Quedó dentro de este rango de valores. ¿Sí? El 63 es el valor central y el 60,9 no alcanzó a salir del rango central de valores posibles, por eso no puedo decir que sea diferente, porque no pasó la barrera que nosotros hemos estipulado como puntos críticos o puntos máximos de alejamiento de ese 63 para considerarlo que ya son diferentes. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Genial. Bien, ese era el ejercicio 1 con la variable peso, que era cuantitativa, por eso la media, el juego de hipótesis, perdón, está planteado en relación a la media. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, se desea saber si cambió la prevalencia del virus en una población de niños. Se sabía que el año anterior el 30% de los niños internados en hospitales públicos tenían la presencia del virus. Este año se tomó una muestra de 1.138 niños
de los cuales 393 resultaron positivos. ¿Cuáles son los datos que aquí nos dan? Esto que viene del año anterior es el valor de la proporción poblacional que yo voy a poner a prueba. O sea, el juego de hipótesis debería decir, en la hipótesis nula, P es igual a 0,30 contra la alternativa H1, que P tome un valor diferente de 0,30. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Miren, esto es lo que planteamos. En el juego de hipótesis, P vale 0,30, en la hipótesis alternativa, P toma un valor diferente de 0,30. El nivel de significación va a ser 0,05, y voy a calcular este estadístico, de lo cual, ¿qué datos tengo? 1138 es la muestra. Uy, me fui, perdón. No. 1138 es la muestra. Y 393 nos dieron positivos dentro de esa muestra. Entonces, con esos números vamos a calcular la proporción muestral, el P chiquito, el P minúscula. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que P minúscula era la proporción muestral y que Q era su complemento, es decir, 1 menos P? Entonces, ahora para resolver ese estadístico, tenemos que, en primer lugar, calcular la proporción muestral, como dice aquí. La proporción muestral va a ser 393 dividido 1138. ¿Alguien quería hacer la cuenta? El 3,5, el 35% de la muestra es DOC. Bien, el 35%. O sea, Queda P minúscula, 34,5. 34,5, bueno. Lo podemos redondear a 35 si quieren, para hacer estas cuentas un poco más sencillas. Entonces, P minúscula vale 0,35. P mayúscula dijimos que vale 0,30. ¿Sí? Nos va a quedar 0,35 menos 0,30 en el numerador, y abajo la raíz de 0,35 por 1 menos 0,35 dividido 1138. ¿Alguien está haciendo la cuenta? Vuelvo a repetir. Nos daría 0,35 menos 0,30 en el numerador. En el denominador, la raíz de 0,35 por 1 menos 0,35, es decir, 0,65, dividido 1138. El numerador nos queda 0,05, ¿están de acuerdo? Sí, Doc. Bien. ¿Alguien hizo el cálculo de toda la raíz? Ahí en la línea preguntan dónde habían sacado la proporción muestral, entonces es para recordar nomás que la proporción muestral es
Simplemente el total de positivos sobre el total de los casos de la muestra. Es dividir nomás. Entonces ahí tenemos la proporción. Sería 393 dividido 1138. Exacto. Perfecto. Y ahí daba el 0.345 que redondeamos a 0.35. Exacto. ¿Pudieron sacarlo o no? No sabemos. Ahí dice 0.014, dice Luciano Perfecto, Richard eso que me le dio dio. a mí. Entonces ahora solo resta dividir 0,05 dividido 0,014. A mí me ¿Tienen dio cuánto les dio? 3,5. 3.57. Sí, 3,54. Pero bueno, no hay problema en eso. Fíjense, estamos aquí. 0,3 es el número que tenemos como proporción aquí, ¿sí? El 0,3 ahora lo vamos a transformar en un 0 para podernos mover en términos de z. Ahora tenemos un 3,5 que seguramente se viene hacia los positivos. Porque lo que nosotros queremos saber es si 0,35 está lo suficientemente lejos o no de este 0,30 que teníamos en el centro. Bien, lo que nos falta saber es cuánto vale esta barrera que hemos puesto acá. Para eso tenemos que ir al RMedic y pedirle que nos dé esa barrera. Entonces, donde tengo RMedic, aquí, ¿se ve? ¿Se ve el RMedic? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, entro ahora por más herramientas, porque lo que busco es un valor de probabilidad, o mejor dicho, un valor de una distribución. ¿Sí? No voy a hacer una prueba de hipótesis, sino que busco un valor de una distribución. Aquí voy a ir a la normal. Como lo que busco es una Z, no es esta, es esta, perdón, lo mismo, estamos en la misma, me dice que va. Y hay variable Z, ahí a la derecha, ¿no es? Sí, sí. Yo quiero. No es esa. Acá en la 4, normal estándar, ¿sí? Para que no me pida valores de media ni nada. Yo lo único que necesito aquí es decirle que quiero para una probabilidad. ¿Y dónde está la probabilidad? ¿No me deja tampoco? No, no vale. No vale, no vale. Creo que es el normal B3. ¿Qué? Ayer me lo hizo, hoy me cambiaron el... Creo que es el normal B3. Vamos. No el normal B3 de intervalo de confianza, sino este. es. Entonces que no quería ponerle, bueno, le vamos a poner acá 0 y 1 para que no nos grafique otra cosa. Lo que yo le voy a dar es la probabilidad, ¿sí? Que esté entre dos valores, y la probabilidad que le doy entre dos valores es de 0,95, para que en los dos extremos me quede el 0,5 dividido 2, repartido en las dos colas, ¿sí?
sea, acá le tengo que poner lo que quede pintado de amarillo, no el valor del nivel de significación. Fíjense que lo que yo tengo como conocido es el valor de probabilidad y quiero que quede entre dos valores. Vamos a resolverlo de dos maneras diferentes. Y esto me dice que ese punto crítico que yo buscaba, esa barrera, es de 1,96 y de menos 1,96. O sea, este punto es un casi 2. Si el z que nosotros calculamos nos da 3,5, está mucho más a la derecha. Es decir, que ya entra en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, vamos a poder decir que la hipótesis nula debería ser rechazada porque la proporción poblacional es distinta a la proporción muestral, a la que teníamos de antes, perdón. Con los datos de la muestra podemos confirmar que ese valor de 0,30 de la población poblacional ha cambiado y ahora toma un valor diferente. Por caer en la colita derecha de la distribución, yo podría estar segura de que esa proporción ahora es mayor. ¿Sí? Pero es una chance que estoy corriendo. ¿Estamos? Con que yo diga que la proporción poblacional varió, ya es suficiente. Lo otro que puedo hacer es decirle que conozco el valor de z, porque el valor de z lo calculé recién. Me dio 3,54, ¿se acuerdan? Sí, 3,54. Bien, entonces yo le voy a decir que me calcule la probabilidad para un valor de z mayor que 3,54. No puedo. Ahí está a la derecha, ¿lo ves? Ahí está a la derecha, lo amarillo. Sí, yo no lo alcanzo a ver porque me aparecen las fotos de ustedes. Después del 4 está la Sí. parte, ahí está. O sea, casi no se ve de lo chiquito que es, ¿sí? Pero no me puede dar 1 la probabilidad, me tiene que dar 0. Esto es un error del sistema. No lo hagamos de esta forma. Quedémonos. ¿No es que tiene que poner que sea menor que 3,54? No, porque lo que yo quiero calcular es el valor de probabilidad. Y el valor de probabilidad es del 3,54 en adelante. Y ese... Tiene la media poblacional en 0, por eso va a salir. No hay problema porque la z tiene media 0. Yo quiero que me diga cuánto es la probabilidad desde aquí en adelante y debería ser de casi 0. Porque estoy llegando al final de la distribución. Quedémonos, discúlpenme, con la versión anterior. Yo sé la probabilidad, quiero que esa probabilidad entre medio de los dos puntos críticos, entre medio de las dos barreras, sea de 0,95, porque quiero que la zona de rechazo, ese alfa del que hablábamos recién, sea de 0,05, ¿se entiende? Entonces aquí adentro voy a poner el 0,05, 0,95. De esa forma, lo que me está diciendo es que esas barreras son de 1,96. Es decir, que desde el 1,96 hacia infinito es zona de rechazo, desde menos 1,96 hacia menos infinito es zona de rechazo, y nosotros nos dio la cuenta 3,5, 3,54, o sea que cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Si yo vuelvo a mi problema anterior, estoy aquí y voy a decir, rechazo la proporción poblacional de 0,30, la cantidad de niños que tienen el virus ahora es diferente al valor del año pasado. ¿Se entiende?
Le mandé a Darío. David el error ese. Vale, gracias. Hemos hecho estos pasos. A ver, planteamos el juego de hipótesis en función a lo que teníamos histórico. Definimos el alfa, el nivel de significación, en un 0,05. Sabemos cuál es el estadístico que debemos usar. Obtenemos la muestra y a partir de esta muestra podemos calcular P minúscula y por lo tanto Q. ¿Sí? Eso es lo que dice acá, debemos calcular la proporción muestral. Hacemos la cuenta de Z, la hicimos, nos dio 3,45 y buscamos en RMedic el punto crítico, nos dio 1,96. De la comparación del Z que calculamos y el punto crítico que buscamos en RMedic, nuestra conclusión es rechazo H sub 0, la proporción es diferente a 0,3 y no 0,3 como estaba prevista en el ejercicio, en lo que venía en la bibliografía del año anterior. ¿Se entendió hasta aquí? Doc, una consulta, ¿de qué depende el gráfico que vayamos a elegir para la representación de estas muestras o para el procesamiento de estas muestras? Siempre es una Z, siempre es una normal. Bien. Lo que puede variar, muy rara vez, es la probabilidad que pongas adentro, ¿sí? Y ahora vamos a ver una variación más que puede aparecer, y es esto de que no sea bilateral. Pero siempre es una gráfica de una normal. Sí, mientras lo explica la voy siguiendo, pero le juro que cuando tengo que hacer solo el ejercicio no tengo idea qué gráfico tengo que elegir, dónde tengo que poner las cosas, nada, me Bueno, pierdo. mira, Por eso le pregunto. cuando hablamos de variables cuantitativas, que trabajamos Sí. con las medias, vamos a usar siempre gráficos T, de student, ¿sí? Que Sí. es igual que el de la normal, pero una T. Y cuando trabajemos con proporción, siempre vamos a usar Z. O sea, los gráficos siempre son hasta acá campanas. Sí, No hemos salido de ninguna campana por el momento. bien, ¿Sí? perfecto. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, para terminar, lo vamos a complejizar un poquitito. Fíjense, nosotros hablamos hace un rato en el ejercicio del peso que nuestra propuesta era que la media era igual a 63 contra la alternativa de que era distinto de 63. Este es el juego de hipótesis que habíamos planteado y este fue el gráfico con el que trabajamos. Sin embargo, yo podría haber dicho que la media hasta acá era de 63, pero que podría haber sido menor a 63. Es decir, hubiera planteado una prueba de hipótesis unilateral izquierda. De esa forma, el error va todo de una Analia, sola, ¿sí? Estamos viendo la pestaña de RMedic, ¿no? No sé si estás no. mostrando la clase. Perdón. La saco a esta entonces, así puedo volver. Se me fueron las dos, ¿no es cierto? Sí, está ahí, estás vos. Bueno, según yo estamos viendo. Bueno, ahora sí. Sí, perfecto. Gracias. Perfecto, ahí. Qué bueno. Bien, entonces, vuelvo a lo que decía. Recién en el ejercicio 1 hablamos de que la media era igual a 63 contra la alternativa de que tomar un valor diferente de 63 y en esta curvita normal habíamos establecido dos zonas de rechazo, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha del 63 central. Sin embargo, podríamos, por ejemplo, haber pensado que la media era 63
contra la alternativa de que tome un valor menor a 63. Y entonces ahí hubiéramos planteado una prueba de hipótesis unilateral izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque en la cola izquierda se hubiera concentrado toda la zona de rechazo de la hipótesis nula. De esta forma hago un poquito más eficiente la prueba de hipótesis, pero para eso tengo que tener herramientas suficientes para hacerla como una unilateral izquierda o una unilateral derecha, dependiendo, por supuesto, del planteo del problema. ¿Cómo sabemos que esa hipótesis está, digamos, dentro de la zona de rechazo? Que el 60 está dentro de la zona de rechazo. No, el 60, no, bueno, en la misma recién Amalia, necesitaríamos haber atravesado esta barrera de punto crítico, que lo tenemos que buscar en la Z, ¿sí? O calcularle el valor de P, que es lo que nos hace el RMedic, y decirnos que con ese valor de P alcanzó a superar la barrera y por lo tanto cae en la zona de rechazo y corresponde rechazar, o es tan grande que no llegó a la barrera y por lo tanto corresponde no rechazar la hipótesis nula. Lo que no siempre es fácil es determinar cuál de estos tres juegos de hipótesis me conviene plantear. Y la respuesta es dependiendo del objetivo que uno trabaje. Si yo estoy trabajando, en el caso del ejemplo de la proporción de niños con virus, si yo en el lugar donde trabajo hice una muy buena campaña de vacunación, entonces yo debería esperar que muchos menos niños tengan el virus en su interior, o más, cuéntenme ustedes, no sé esa parte, y entonces, en lugar de haber planteado una P igual a P0 contra diferente, me hubiera tirado directamente para una prueba unilateral derecha o unilateral izquierda, dependiendo de lo que yo creo que va a pasar ahora con respecto al cambio del año anterior. Todo depende del objetivo del problema con el que uno esté trabajando. Por lo general, en las primeras investigaciones, uno no sabe con qué se va a encontrar, por lo tanto, los primeros juegos de hipótesis son igual contra distinto. Cuando uno ya empieza a afilar un poco más el objetivo de la investigación, ya no le da lo mismo ir para cualquier lado, sino que quiere que tal variable sea más alta, o tal variable sea más baja, o tal proporción sea más alta, o tal proporción sea más baja, y entonces en ese caso tiende a plantear juegos de hipótesis unilaterales derechos o izquierdos, dependiendo del problema. En los ejemplos que les van a quedar en la guía, hay como para que jueguen con los tres juegos de hipótesis, modelos de hipótesis, como para que los practiquen. Van a ver que en el enunciado dice claramente, se desea saber si este valor aumentó. Entonces eso va en la hipótesis alternativa. Siempre lo que uno quiere demostrar que está pasando ahora va como juego de alternativa, a no ser que quiera demostrar que se mantiene igual. Porque en el igual contra distinto, el juego de hipótesis siempre es el mismo. El igual va en la hipótesis nula, el distinto va en la alternativa. Pero cuando uno trabaja con pruebas de hipótesis unilaterales, en la nula va, diría quien hizo el PowerPoint, el doctor Beltramo, el gold estándar, mientras que en la alternativa va lo que nosotros queremos demostrar de aquí en adelante. Bien, hemos visto el modo de contrastar todos los estimadores provenientes de muestras con parámetros poblacionales conocidos. O sea, yo sabía cuánto valía un mu hace un tiempo atrás, y a partir de una muestra actual puedo saber si ese patrón poblacional, si ese valor de mu se mantiene o no. Lo mismo pasa si la variable de interés es cualitativa. Yo sabía cuánto venía dándose hasta aquí,
de proporción poblacional, y a partir de la muestra voy a saber si esa proporción poblacional se mantiene o cambia. ¿Vamos? De ahora en adelante, obviamente, eso va a cambiar, pero por el momento hay más ejercicios para resolver de este tipo en la guía, que ya nomás se los voy a poner en la página. Va a ir la guía, van a ir las bases de datos y va a ir la grabación de esta clase. Por mí, estamos listos. Ustedes dirán si hay preguntas. Cuando hagan los ejercicios van a hacer las preguntas. Bueno, va a haber un foro en el aula también como para que las vuelquen y les vayamos ayudando a resolverlo. Pero además está la clase grabada, o sea, es como que los ejercicios se repiten y pueden ir siendo la clase. Así es. De nuevo, el próximo lunes tenemos un franco, nos volvemos a ver en 15 días, así que tienen tiempo como para jugar con todos estos ejercicios. Y si aparecen dudas, nos van poniendo en el chat y les vamos, en el foro, y les vamos contestando, ¿sí? ¿Sí? Te escucho. Una pregunta, Doc. Los ejercicios esos que hacen a modo de autoevaluación, ¿cuándo los corrigen? ¿Tienen algún tipo de validez? ¿O cómo? Validez no, es solamente para que ustedes vean ejercicios, y deberían autocorregirse solas y aparecerles las respuestas. Se los podemos, yo me fijo hoy, y si no, ya les van a aparecer las respuestas. Pero están pensados en que se corrijan solos y les den la respuesta en el acto. Doc, una preguntita, ¿esos ejercicios tenemos que entrar todos los días y hacer unos? ¿O podemos ir entrando? Cuando te quede cómodo, cuando puedas. Ah, bueno. No voy a decir cuando tengas ganas, porque por las dudas esa opción no existe. Capaz que no. Bien, está bien, perfecto, sí, gracias. A ver, la ¿Alguien idea más que le es falta que, presentes? Ah, ahí están poniendo. La idea es que, bueno, ustedes vayan practicando un poco. Esto es una matemática más y solo se aprende y se practica. Entonces, que ustedes vayan viendo si lo que charlamos acá los lunes a ustedes les sirve y se va asentando. Y esos ejercicios son para esto. Y la autoevaluación es para que medianamente vean cuánto les quedó fijo y cuánto hay que reforzar. Perfecto, Doc, gracias. No, al contrario. Bueno, gente, muchas gracias. Que tengan una buena semana, una buena quincena. Los que son del interior aprovechen. Los que son de acá, sigámonos quedando encerrados un tiempito más. Portémonos bien esta semana para que el fin de semana nos dejen disfrutar de los nietos, por lo menos a mí, que fin de semana largo quiero verlos. Y bueno, que tengan una buena semana. Muchas gracias, Doc. Gracias. Que la pasen bien. Hasta luego. Buena semana. Chao, chao. Hasta luego. Buena semana. chao, hasta luego. Hasta luego a todos. Chao, hasta luego. Ahí le mando yo a Darío o a Analia. Bueno, genial, gracias. Voy a cortar la grabación. Espera que me olvidé de eso.